Saludos y bendiciones, mis queridos hermanos y amigos que nos sintonizan nuevamente a través de tu canal amigo Verdades Eternas, un canal que está enfocado en predicar las buenas nuevas de salvación, porque Cristo viene pronto, el que ha de venir vendrá y no tardará. Te damos la bienvenida nuevamente a la lección de la escuela sabática, la lección número 8 para esta semana, y el título de la lección es La esperanza del Nuevo Testamento. Vamos a pedir la bendición y la dirección de Dios. Amado Padre que estás en los cielos y en todo lugar, santificado y glorificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque nos has dado la vida, la salud, las facultades. Y ahora, Señor, que vamos a estudiar tu santa y bendita palabra, queremos pedir tu bendición y tu dirección mediante tu Santo Espíritu. Bendiga a las personas que están estudiando tu palabra con nosotros. Te lo pedimos, Señor, humildemente, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El versículo de memoria para esta semana lo encontramos en el libro de Primera de Juan, capítulo 5, versículo 11 y 12, y dice la palabra de Dios. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. El mensaje de San Juan es muy claro y preciso para cada uno de nosotros. La vida eterna se encuentra solamente en Cristo Jesús. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida, porque la vida está en Él. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. El enfoque de la lección a través del autor está declarando de que la esperanza de los autores del Nuevo Testamento, que en su mayoría fueron judíos a excepción de Lucas, es la misma esperanza del Antiguo Testamento, de los patriarcas y de los profetas que escribieron la escritura del Antiguo Testamento. Para el caso del Señor Jesucristo mencionó que Abraham se gozó en ver su día y él lo vio. El libro de Enoc, por ejemplo, el profeta Enoc, menciona que él escribió acerca de cosas de su segunda venida. Es decir, cuando nosotros revisamos las escrituras de los patriarcas y de los profetas del Antiguo Testamento, ellos tenían una sola esperanza de que iban a recibir el galardón prometido cuando Cristo Jesús viniera por segunda vez. Y a esto el apóstol San Pablo añade de que los patriarcas y los profetas y los que esperaban o los que tenían esta bendita esperanza, esperaban una esperanza que también nosotros recibiremos y que no la han recibido sin que nosotros la recibamos al mismo tiempo con ellos. Esto es una idea clara y contundente para que nosotros podamos comprender de que los que han muerto en el Señor no están gozando de las delicias celestiales como algunos suponen, que cuando una persona muere se va directamente para el cielo. Es todo lo contrario. Todos los que han muerto en el Señor, a excepción de las personas que ya fueron resucitadas por Él, en los temas que vimos anteriormente, la esperanza se cumple o la esperanza se logra a través de la resurrección, porque no hay vida eterna aparte de Cristo, lo dice la palabra de Dios. Es decir, cuando una persona muere, el alma no es eterna, el alma no está gozando eternamente o está sufriendo eternamente en el infierno. Así es que la única esperanza que nosotros tenemos de obtener vida eterna es a través de nuestro Señor Jesucristo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. El día domingo de la lección se titula Esperanza más allá de esta vida. El versículo para este día lo encontramos en 1 Corintios capítulo 15, versículo 12 al 19, y leo la palabra de Dios. Pero si se predica de que Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Pero si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. La esperanza más allá de esta vida no se encuentra en que cuando nosotros morimos el alma se va para el cielo o se va para el paraíso, como se suele enseñar popularmente.
La esperanza, como dictaminan las Escrituras contundentemente o claramente, está basada en la esperanza de la resurrección. Es decir, cuando nosotros nacemos es un periodo corto de vida. Inclusive el salmista David enumera de que los más robustos para nuestros días son 70 años, a lo mucho 80, dice la palabra de Dios. Es decir, si nosotros tenemos buen estilo de vida, de no fumar, de no tomar, de no comer muchas hamburguesas o pizza, ¿verdad? Y hacemos ejercicio, lo mucho que podemos aspirar a vivir en un ambiente apropiado es de 70 a 80 años. Y con todo esto, la vida es una vida llena de problemas, llena de tristezas, de peligro, de enfermedad, de amargura, y todo culmina con la muerte. O sea, a veces la vida parece una vida frágil y sin sentido muchas veces si no tuviésemos la esperanza más allá de esta vida. ¿Por qué razón? Porque el sufrimiento está latente, la enfermedad, los problemas y las dificultades. Como dicen las Escrituras, el hombre es corto de días y harto de sinsabores. Todos nosotros estamos expuestos a dificultades y a padecimientos. Y tal vez tú en este momento estás teniendo una dificultad grave, por así decirlo, ya sea una dolencia física, una enfermedad, algún problema económico, problemas con los hijos. Y nosotros podemos ver innumerables ejemplos donde personas inclusive optan por suicidarse, quitarse la vida porque no aguantan una situación difícil que se está viviendo, ya sea dolor, sufrimiento, problemas, decepciones, etc. Pero entonces, ¿qué esperanza nosotros tenemos? Que cuando la persona muere, ahí termina todo. Bueno, algunos pensaban en el tiempo del apóstol San Pablo de que esto era así, que los muertos no resucitan. Y hoy en día, aparte de las enseñanzas cristianas de que apuntan de que el alma se va para el cielo a gozar de las delicias celestiales, independientemente de quién fuera o cómo fuera, o que otros mencionan de que se van para el infierno a una tortura eterna. Y estas ideologías, algunos inclusive los han llevado a dudar de la existencia de un Dios de amor. Porque ¿cómo es posible que haya un Dios de amor que es todo misericordia y tenga a las almas penando por las edades sin fin? Esto no concuerda con el Dios de las Escrituras. Y muchos han sido empujados al valle de la incredulidad por estas enseñanzas que son enseñanzas erróneas. Y bueno, la Escritura declara de que a pesar de las dificultades de esta vida, hay esperanza. Y esa esperanza, la Escritura lo declara prácticamente en la esperanza de la resurrección, que los muertos pueden resucitar, los muertos resucitarán. Y entendemos en las Escrituras que se habla de dos tipos de resurrecciones, la resurrección de los justos y la resurrección de los injustos. Así que nosotros no podemos tener ese pensamiento mundano de comamos y bebamos porque mañana moriremos y que lo que hagamos en esta vida es lo único que nos llevaremos. Y algunos dicen, no, pero el infierno se vive aquí en la tierra. Y eso, bueno, la idea del infierno es una idea totalmente falsa con respecto a lo que enseñan las Escrituras, de un infierno eterno. Sí va a haber un castigo que las Escrituras señalan que va a ser equivalente a la maldad de cada uno que hizo mientras estuvo en el cuerpo. Así que tengamos la seguridad de que todo lo que nosotros hagamos mientras estemos vivos va a ser tomado en cuenta en el día del juicio final, pero no en unas circunstancias de que va a haber un castigo de que se va a estar quemando por las edades sin fin. Es un castigo eterno porque si las personas una vez que paguen su sentencia van a dejar de existir por la eternidad y los justos, los hijos de Dios, gozaremos por la eternidad. Así es que lo que el apóstol San Pablo está enumerando en estos versículos es que si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, estamos todavía en nuestros pecados. Y dice él, seríamos testigos falsos porque nosotros estamos anunciando de que Cristo resucitó de entre los muertos. Se le apareció a sus discípulos, se le apareció a una multitud de 500 personas y se le apareció también a Pablo cuando iba de camino a Damasco y él lo vio y él escuchó su voz y el mismo Señor lo eligió para que fuera apóstol de los gentiles. Y él dice, yo también soy testigo de que he visto al Cristo resucitado. Pero si los muertos no resucitan, entonces yo estoy diciendo una mentira, yo estoy diciendo algo falso. He sido hallado un testigo falso. Así que el apóstol San Pablo cierra estas palabras diciendo de que si nosotros esperamos solamente para esta vida en Cristo,
seríamos los más dignos de conmiseración. ¿Por qué razón? Porque aparentemente, en un contexto general, las personas que no van a la iglesia, las personas que no creen en Dios, en algunas circunstancias les va mucho mejor que las personas que confían en Dios, que las personas que sí se someten a la voluntad de Dios. Y en este sentido, aparentemente muchas personas tienden a irse al otro lado porque disfrutan más de la vida, porque gozan más de la vida. Pero dice el apóstol Pablo que nosotros tenemos una esperanza después de la vida. Y esa esperanza se encuentra asegurada en la esperanza de la resurrección, porque así como Cristo resucitó, así también los que confiamos en Él o los que le tenemos a Él, seremos resucitados de entre los muertos para gozar de la vida eterna. El día lunes de la lección se titula Vendré otra vez. El versículo para este día lo encontramos en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo del 1 al 3. Y dice la palabra de Dios: No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esta promesa Jesucristo la hizo a sus discípulos hace aproximadamente un poco más de 2000 años. Y hasta la fecha muchos se siguen preguntando por qué el Señor no ha cumplido su promesa. Bueno, el apóstol San Pedro responde a esta pregunta cuando él dice: no penséis que el Señor tarda en cumplir su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con cada uno de nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es decir, el Señor está esperando por tu respuesta, está esperando por mi respuesta para que tú y yo podamos ser salvos en el día del Señor, que no nos perdamos. Ahora, dentro de la perspectiva humana, ¿cuánto tiempo nosotros creemos que es mucho tiempo? Porque en las Escrituras el Señor declara una y otra vez: ciertamente vengo en breve, ciertamente vengo pronto, y mi galardón conmigo. Y inclusive el lema de este servidor para estos estudios es eso mismo, que el que ha de venir vendrá y él no tardará. Pero para nosotros que no nos gusta esperar, que somos muy impacientes, decimos de que el Señor prometió hace 2000 años y que no ha cumplido su promesa, y hasta cuándo nosotros tendremos que esperar que Él cumpla su promesa. Bueno, dentro de la perspectiva humana, recordemos de que nosotros tenemos un periodo corto de vida. Como dice el salmista, lo mucho son 70 años, o a lo mucho son 80. Y tal vez algunos de los que estamos aquí estudiando esta lección, no tenemos ni 50, ni 60, ni 70 años, posiblemente. Pero ¿cuánto tiempo realmente nosotros hemos esperado a nuestro Señor que venga en gloria? Porque la vida del ser humano es corta, es pequeña, es un poco tiempo de vida. Y si ya tenemos 30, 40 o 50 años, lo que la Biblia nos pone más de vida es unos cuantos años más. Y después de eso pasamos al descanso de la muerte. Y después de eso, el tiempo se detiene, porque luego lo que nosotros veremos es al Señor viniendo en gloria por segunda vez. Porque recordemos de que el Señor mismo lo hubiese dicho en su palabra. Él es claro cuando Él dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Es decir, el Señor no dijo: ok, yo me voy a preparar lugar para ustedes, y cuando ustedes mueran, sus almas se van a ir conmigo, porque allá yo los voy a estar esperando. Y esto es digno de enfatizar, porque prácticamente es la enseñanza popular, que cuando una persona muere, la gente dice: oh, allá está con el Señor, ya pasó a mejor vida, allá está gozando en las delicias celestiales, con un arpa está alabando al Señor, desde allá te está viendo, desde allá te está cuidando. Y es una enseñanza errónea, es una enseñanza falsa, porque el Señor dice
que Él está preparando un lugar para nosotros y que cuando Él vuelva por segunda vez, si yo preparé el lugar, vendré otra vez. Es decir, ya vino una vez, pero Él vendrá otra vez para tomarnos a sí mismo. O sea, Él mismo vendrá en persona porque Él ya estuvo muerto, resucitó y ascendió a las mansiones celestiales, y Él está preparando un lugar para nosotros. Y cuando Él termine su obra de preparación en el proceso de intermediación que está haciendo ante el Padre por tus pecados y por mis pecados, en este tiempo nosotros tenemos un tiempo para que podamos arreglar nuestras cuentas, nuestra vida con el Señor. Y de esa forma, ya sea que pasemos al descanso de la muerte en un poco tiempo, unos cuantos años, porque la vida pasa rápido, el tiempo pasa rápido. A veces nosotros decimos, no, pero es que ya pasó mucho tiempo, pero es que nosotros no hemos vivido 2000 años para decir que hemos esperado los 2000 años desde que el Señor hizo la promesa. Desde que tenemos uso de razón o uso de conciencia, hasta el día de hoy, si miramos hacia atrás, han pasado, en mi caso personal, han pasado un poquito más de 40 años. Y yo veo como que si fue el día de ayer. O sea, el tiempo pasó volando. Y lo que me quedan, de acuerdo a la Biblia, es un poquito menos de 30 años. Si tengo una vida saludable, ¿verdad? Si no llega una enfermedad y puedo ir al descanso antes. Es decir, la fragilidad de la vida humana es cierta. Tú y yo estamos expuestos a la muerte. El día de mañana yo puedo salir, me puede pasar un accidente en la calle y puedo ir al descanso. ¿Estás tú listo para esa situación? ¿Ya estás preparado? Recordemos de que el Señor no ha cumplido su promesa, como algunos dicen que no la ha cumplido, porque está esperando por ti, está esperando por mí. Y es que a veces nosotros tomamos la vida como que si fuera eterna. A veces nosotros vivimos como que si nunca fuésemos a morir. Y nos acostamos, a veces sin orar, a veces sin encomendarnos al Señor, a veces sin pedirle perdón por los pecados que hemos cometido, sin saber de que en la noche podemos ir al descanso. O salimos de nuestra casa y en nuestro trabajo nos puede pasar una situación, o en la calle. La muerte es algo que tú y yo experimentamos a cada momento, y vemos animalitos atropellados en las calles, y vemos personas que han muerto. En las noticias, a cada instante estamos rodeados de noticias de muertos. Pero tú y yo seguimos pensando de que eso no nos va a llegar a nosotros. Eso le ocurre a cualquier otro, pero no a ti. Bueno, y eso no es eso mismo que el Señor te está diciendo, que Él no tarda en cumplir su promesa, y Él va a cumplir su promesa lo más pronto que tú pienses, porque Él no está sujeto ni a tiempo ni a espacio, y Él quiere de que tú y yo procedamos al arrepentimiento para que cuando Él venga podamos ir a las mansiones celestiales. No porque cuando morimos nos vamos para el cielo, no, eso es falso. La Biblia dice que cuando Él venga, entonces nos iremos a morar para siempre con nuestro Señor. Así que tú y yo necesitamos estar listos porque Cristo viene pronto. El día martes de la lección se titula Yo le resucitaré. Los versículos para este día los encontramos en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 26 al 51. Y leo la palabra de Dios. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis.
Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que le resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Este mensaje del pan de vida es un mensaje impresionante que Jesucristo le dio a una multitud de judíos que le seguían, porque días atrás él había multiplicado los panes y los peces y mucha multitud había comido. En ese contexto ellos querían proclamarlo rey porque decían, este hombre sacia nuestras necesidades, nos da a comer pan y hace milagros para nosotros. Días después el Señor los encontró y les siguió una gran multitud, y él les dijo la verdad, vosotros me seguís no porque creáis en mí, sino porque yo les doy de comer. Y muchos hoy en día a veces tenemos esa misma situación con Jesús. A veces seguimos a Jesús porque necesitamos que Él nos dé una bendición, que nos dé trabajo, que nos dé dinero, que nos dé salud física. Pero no le buscamos realmente porque anhelamos tener la salvación y la vida eterna. Y este era el problema de estos judíos. Y el Señor les dice, buscad la comida que no perece. Es decir, a veces nosotros salimos a trabajar a nuestros trabajos para ganarnos el sustento diario, para comprar los frijoles, para comprar el arroz, para comprar las frutas y las verduras, pero esa es una comida perecedera porque ahora comemos y a las pocas horas volvemos a tener hambre. Y si no comemos, nos desnutrimos y podemos inclusive morir de desnutrición. Es por eso de que muchas personas en el África o en los países subdesarrollados padecen de desnutrición porque no se alimentan apropiadamente. Y en este contexto, el Señor está diciendo de que el pan verdadero que da vida al ser humano no es el pan que nosotros comemos físicamente, que si no lo comemos también morimos, ¿verdad? Y es por eso de que la figura es apropiada. Y Él dice, yo soy el verdadero pan de vida, y al que en mí viene y el que en mí cree, yo le resucitaré en el día postrero. Valga la aclaración que para que el Señor pueda resucitar a estas personas que van a Él o que llegamos a Él en el día postrero, tienen que estar muertas, ¿verdad? Porque resucitar significa que han estado muertas y el Señor las vuelve a la vida después de que han estado muertas. Es decir que independientemente de que tú creas en el Señor o no creas en Él, siempre, tarde o temprano, vamos a afrontar la muerte, ¿verdad? La diferencia está en que si tú crees en el Señor y si tú vas a Él, tú vas a ser resucitado por el Señor en el día postrero, para vida eterna, donde el pan de vida que dice el Señor, que Él da por el mundo, es su carne y es su sangre, y es lo que Él ofreció en la cruz del Calvario. Luego, más adelante en los versículos, Él aclara de que la carne para nada aprovecha. El Espíritu es el que da vida. Y por eso sus palabras son espíritu y son vida. Y en esa ocasión muchos discípulos lo dejaron porque dijeron, ¿cómo puede este hombre darnos a comer su carne o darnos a beber su sangre?
este hombre está loco, dijeron, porque a veces nosotros entendemos literalmente las palabras de Jesús, pero las palabras de Jesús, la misma escritura dice que son espíritu y son vida. Tiempo después los discípulos entendieron el mensaje del Señor cuando les dice: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Tomad, bebed, esto es mi sangre que por vosotros es derramada. Y el Señor instituyó el rito de la Santa Cena, cuando a través del símbolo del pan y del símbolo del vino sin fermentar, nosotros comemos la carne y la sangre del Hijo de Dios en un aspecto espiritual que Él la dio por nosotros para que nosotros tengamos salvación y vida eterna con el sacrificio en la cruz del Calvario, y ahora con su resurrección afirmando las promesas para nosotros. Y ahora Él dice: si vosotros coméis mi carne y bebéis mi sangre, vosotros tenéis vida eterna, dando a entender que sus palabras son espíritu y son vida. Es decir, que si nosotros creemos a las palabras del Señor y le buscamos a Él no por conveniencias temporales o materiales como los judíos de antaño la buscaban o le buscaban, nosotros podemos comprender de que en Él se encuentra la vida eterna. Y dicho sea de paso, el trabajo que tú tienes, el pan que tú recibes, todo es gracias al Señor. Pero esas bendiciones materiales que tenemos, la vida, la salud, las facultades, el techo, la ropa, nuestros hijos, todo lo que poseemos y todo lo que tenemos proviene gracias al sacrificio de Dios, gracias al sacrificio de Cristo. Pero aún así, nosotros tenemos la opción de rechazar la vida eterna y solamente quedarnos con las bendiciones temporales que recibimos de parte de Dios. Y aún así, pues, seguir negando al dador de esas bendiciones. Pero Dios anhela, y el anhelo de Dios para ti y para mí, es que tengamos la vida eterna. Y esa vida eterna solamente se encuentra en Cristo Jesús, se encuentra en el Hijo de Dios. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. ¿Cómo es entonces que tú puedes tener al Hijo? Bueno, acéptalo en tu corazón. Acéptalo de todo corazón. Ámalo a Él. Declara con tu boca y puedes tú aceptarlo y ser bautizado como mis hermanos y yo hemos sido bautizados. Y si tú tienes al Hijo en tu corazón, tienes al Hijo en tu vida, entonces tú no tienes nada de qué preocuparte, porque el Señor nos resucitará en el día postrero y Él es fiel en cumplir su promesa. Él es fiel en cumplir su palabra, porque Él es quien lo ha prometido. El día miércoles de la lección se titula Al sonido de la trompeta. Los versículos para este día los encontramos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18, y leo la palabra de Dios. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. El mensaje de San Pablo a la iglesia de Tesalonicenses es claro y contundente. Él dice que no quiere que se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Lo que él está mencionando es de que no quiere que se entristezcan en sí, sino que la tristeza de ellos que sea una tristeza con esperanza. Porque hay unos que, como hemos venido estudiando en los días anteriores, no tienen esperanza cuando no tienen al Hijo de Dios. Pero nosotros, si tenemos al Hijo de Dios, sabemos que tenemos la bendita esperanza de la resurrección. Y es lo que el apóstol San Pablo está diciendo. Se pasa el enfoque de su palabra, de su esperanza bienaventurada, de su esperanza bendita,
Se la transmite a los tesalonicenses, a los discípulos de Tesalónica, enfocándolos en la esperanza de la resurrección. Y él dice que el Señor mismo descenderá del cielo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Por qué es necesario enfatizar esto? Porque el apóstol San Pablo en ningún momento menciona a los tesalonicenses que no se preocupen, hermanos, porque las almas de nuestros hermanos están en la presencia del Señor, ya están gozando de las delicias celestiales. En ningún momento el apóstol San Pablo está enunciando esto, como se cree popularmente hoy en día y como se enseña en la mayoría de púlpitos cristianos con enseñanzas falsas de la palabra de Dios. Es decir, la esperanza de todo hijo de Dios. El apóstol San Pablo dice que si nosotros creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. Y en esta frase algunos malinterpretan o mal aplican la escritura, diciendo de que si bien es cierto que las almas están en las mansiones celestiales gozando de la vida eterna, pero que cuando el Señor venga, dicen ellos, aludiendo a este pasaje bíblico, que el Señor traerá las almas de las personas que han muerto para que puedan habitar en los cuerpos glorificados que Él va a resucitar para la segunda venida. Pero esta es una enseñanza totalmente errónea, es una enseñanza que no tiene ninguna base o algún sentido bíblico, porque el apóstol San Pablo lo que está diciendo que el Señor traerá juntamente con Jesús a los que durmieron en él, hablando de que Jesús murió y que el Señor lo resucitó. Así como el Señor murió y resucitó, también el mismo Padre, cuando Cristo venga, va a traer de la tumba, va a traer de la muerte a los que durmieron en él. No está diciendo de almas, es más, ni menciona en ningún aspecto la palabra alma, pero sucede de que a veces algunos quieren dar sentido a sus ideas, quieren dar sentido a sus filosofías griegas, que son filosofías paganas, de que el alma es inmortal. Y como el alma es inmortal, pues tiene que estar en uno de dos lugares. Pero en este caso, bueno, como han muerto en el Señor, bueno, las almas estaban en el cielo. Y entonces cuando el Señor venga, traerá con él las almas de los que durmieron y van a habitar en los cuerpos resucitados. Pero la Biblia en estos pasajes en ningún momento está aludiendo a almas inmortales. En ningún momento está mencionando almas. En ningún momento está mencionando espíritus. En ningún momento está mencionando de que hay seres gozando en las mansiones celestiales. Toda la esperanza, todo el enfoque del apóstol San Pablo está en la segunda venida, porque ese día habrá la resurrección de los muertos. Y él dice que no se entristezcan como los que no tienen esperanza, porque el mismo Señor descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y nosotros seremos, dice, transformados y quedamos para el día de la segunda venida del Señor, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y así estaremos por siempre con nuestro Señor. Por tanto, dice el apóstol San Pablo, alentaos los unos a los otros con estas palabras. O sea, el aliento que debemos de darnos es, hermano, no se preocupe, su pariente que murió está en el cielo. No, el aliento que el apóstol San Pablo, el aliento bíblico para nosotros que creemos en la palabra de Dios, es de que tenemos la esperanza que el Señor Jesucristo vendrá por segunda vez. Cuando Él venga por segunda vez, entonces se dará la resurrección de los muertos, y si nosotros estamos vivos para ese día, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, y ahí estaremos por siempre con nuestro Señor. Amén. El día jueves de la lección se titula El encuentro eterno. Los versículos para este día los encontramos en la epístola a los Corintios, primera de Corintios, capítulo 15, versículo 50 al 55. Y leo la palabra de Dios. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí
os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? El apóstol San Pablo está enumerando nuevamente y enfatizando a la iglesia de Corintios que habrá un misterio. Y ese misterio radica en algo que nosotros no podemos comprender a plenitud. Nuestra mente finita no puede comprender cómo será el evento de la resurrección de los muertos y de la transformación de los vivos en un abrir y cerrar de ojos. Pero nuevamente está poniendo las cosas en un plano claro, en un plano correcto, en un plano que nosotros podemos entender directamente de la palabra de Dios. No es esa que las almas vendrán y habitarán en los cuerpos resucitados. No es esa que las almas están gozando en la patria celestial. No es esa de que el alma es inmortal. No, lo que el apóstol San Pablo está diciendo una y otra vez, tanto a la iglesia de Tesalónica como a la iglesia de Corintios, es de que se tocará la trompeta y que al final del sonido de la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán incorruptibles. Porque dice él de que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción puede heredar la incorrupción. Y es donde él empieza a enfatizar este misterio que tanto para él como para nosotros es algo que no podemos comprender. Si a puras penas podemos comprender nuestra naturaleza humana, a veces desconocemos inclusive cuántos órganos tenemos en nuestro cuerpo, cómo funciona cada uno de nuestros miembros, y esto que los experimentamos en carne propia, ¿no? En nuestra vida personal. ¿Cómo es entonces que nosotros pretendemos o queremos tratar de entender cosas que son incomprensibles, como el caso de la resurrección de entre los muertos o como la glorificación, cuerpos glorificados, cuerpos incorruptibles? Bueno, eso es un misterio, dice la palabra de Dios, pero que nosotros lo aceptamos por fe porque el que lo ha prometido es uno que no miente y es uno que es todopoderoso, y de esa manera nosotros aceptamos la palabra y las promesas de Dios. Y luego el apóstol San Pablo sigue diciendo de que ni la carne ni la sangre heredarán el reino de Dios. Esto significa de que los cuerpos glorificados, tanto de los muertos que sean resucitados, como de nosotros que estemos vivos, dice él tenía la esperanza de estar vivo para la segunda venida, una bendita esperanza, cosa que no sucedió porque él fue decapitado por el rey Herodes, el tetrarca, y pues le mandaron a volar la cabeza por predicar el evangelio de Dios, y él murió trágicamente y pasó al descanso de los que durmieron, de los que están esperando la resurrección de entre los muertos. Así que él está en ese grupo. Nosotros los que vivimos, dice la Escritura, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Es decir, pispilear, perdón, que no pudo pronunciar bien las palabras, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, así como usted pispilea, así será el tiempo que se va a tardar Dios en glorificar su cuerpo, en resucitar a los muertos. Imagínese qué poder tiene Dios, que solamente con un pispileo, usted pispileó y ya su cuerpo está totalmente glorificado. No va a ser de carne, le aviso, no va a ser de sangre, va a ser un material
incorruptible, semejante al del Hijo de Dios, semejante al cuerpo de Cristo. Le veremos tal como es Él porque seremos semejantes a Él, dicen otros pasajes de la Escritura. En este sentido, mis queridos hermanos, tú y yo tenemos una esperanza gloriosa, que si ahora te duelen los huesos, te duelen las manos, tienes tendonitis, tienes artritis, tienes fiebre, tienes gripe, te molestan los ojos, te molestan los oídos y te duele la cabeza. Puedes tener 1 y 1000 enfermedades. ¿Por qué razón? Porque este cuerpo mortal se enferma y este cuerpo mortal muere. Y nosotros, aunque vivimos, padecemos de enfermedad y corrupción. El cuerpo a veces echa malos olores. Si nosotros no tenemos un buen aseo físico, sentimos malos olores en nuestro cuerpo, porque es un cuerpo que desde que nacemos empezamos a morir, ¿verdad? Y es un cuerpo corruptible, es un cuerpo que hiede, un cuerpo que echa mal olor. Y a veces somos bien vanidosos, ¿verdad? Nos creemos así, bien engreídos, bien orgullositos. Y realmente nuestro cuerpo no somos nada, hermanos. Fuimos creados del polvo de la tierra. Somos nada más un soplo. Nos compara el Señor como la hierba del campo, como la flor que perece. Pero nosotros nos creemos ahí las super criaturas. Pero la realidad es que no es así. La realidad es que tenemos un cuerpo mortal, tenemos cuerpos que se enferman, tenemos cuerpos frágiles, que nos duele por aquí, nos duele por allá, nos enfermamos y al final morimos. Pero cuando el Señor venga, los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que vivimos, dice el apóstol, en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados y recibiremos cuerpos glorificados. Un cuerpo que ya no tendrá ningún dolor, un cuerpo que ya no tendrá ninguna enfermedad, un cuerpo que ya no tendrá ninguna dolencia, un cuerpo inmortal. Porque hasta el día de hoy, tú y yo estamos expuestos a la muerte y por consiguiente somos mortales. Y es ahí donde se cumple la palabra de Dios. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Si usted quiere saber dónde está la victoria de la muerte, pues vaya a los cementerios. Ahí están las cruces, ahí están las tumbas de todas las personas que han pasado al imperio de la muerte. Pero y muchos llegamos a familiarizarnos tanto con la muerte que empezamos a decir, no, la muerte es parte de la vida. En ningún momento. La muerte no es parte de la vida. La muerte es el fin de la vida. Porque cuando una persona muere, ahí deja de vivir. Ya no siente, ya no piensa, ya no ama, ya no odia, ya pereció. Lo curioso es de que mientras la persona está viva, se le señala, se le acusa, se le juzga. Una vez que muere, todos los muertos son buenos, ¿verdad? Una vez que la persona murió, ay, tan bueno que era, tan buena persona que era, no se metía con nadie. Pero cuando estaba vivo, ahí se le criticaba, se le señalaba, se le juzgaba, se le menospreciaba, no se le atendía. Una vez que murió, ahí se le dan todos los honores y se le gasta para una caja bonita, y muchos inclusive usan eso como chantaje y dicen, lo que me van a dar, démelo en vida, porque cuando yo me muera no quiero que me estén dando ni caja de miles de dólares, ni usan también el chantaje para aprovechar la situación. Pero bueno, lo que el Señor está diciendo es de que tú y yo tenemos una bendita esperanza, y esa bendita esperanza no radica en un alma inmortal, porque la Biblia no enseña esto. Lo que la Biblia está diciendo es de que si tú y yo tenemos al Hijo de Dios y lo aceptamos de todo corazón y le amamos a Él y le recibimos a Él en nuestras vidas, entonces nosotros tenemos la seguridad de la vida, porque en Él está la vida. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Así que asegurémonos, mis queridos hermanos, tú y yo, que tengamos al Hijo de Dios, porque en Él está la vida, y esa vida es la luz de cada hombre que viene a este mundo. Así que, mis amados hermanos, no tenemos otra esperanza, otra salvación, sino en el único que tiene la vida. Y esa persona tiene un nombre, ese nombre es Cristo Jesús, y ese es el único nombre en el cual
tú y yo podemos tener la salvación y la vida eterna, y esa vida eterna Cristo nos lo dará cuando Él venga por segunda vez a resucitar a las personas que están muertas, esperando la primera resurrección, esperando también que las personas que le reciban en vida sean transformadas en un abrir y cerrar de ojos. Y es entonces donde la muerte quedará sorbida en victoria y el aguijón de la muerte quedará completamente erradicado, porque no volverá a haber más muerte, ni llanto, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron ya. Alentémonos y alegrémonos los unos a los otros con estas benditas palabras que tenemos de parte de nuestro Dios. Amén. Muchas gracias, mis queridos hermanos y amigos, por quedarte hasta el final de este video. Si fue de bendición y de edificación para tu vida, te sugiero que lo puedas compartir con todas tus amistades a través de todas tus redes sociales, que puedas darle un like, que puedas suscribirte a nuestro canal si no te has suscrito, que puedas darle un clic a la campanita para que puedas estar al tanto de todos nuestros contenidos, de nuestros videos, que puedas dejar tus comentarios, tus pedidos de oración, tus peticiones. Recuerda que este canal está enfocado en predicar las buenas nuevas de salvación, porque Cristo viene pronto. El que ha de venir vendrá y no tardará. Te hago la cordial invitación para la próxima semana. El tema de la próxima semana estará muy interesante. El tema se titula Pasajes contradictorios de la Escritura. Así que no te lo pierdas. Que Dios te bendiga y te guarde, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y que Dios tenga de ti misericordia, que Dios alce a ti su rostro y que Dios ponga en ti paz. Que Dios te bendiga, nos vemos la próxima semana.